Y aquí estamos, sonando una sintonía que estoy usurpando ahora, usurpándole a Emilio esta sintonía de la poesía y los poetas. 13 años en antena, aquí en Radio Villalba. Emilio Germán Muñiz Castro. Germán no lo utiliza porque me decías que te lo confunden con el apellido y claro, que no utilizas lo de Germán. Efectivamente, sí. O sea, te llamaba Germán solo tu madre para regañarte. No, además que tardé muchos años en recuperarlo, porque mi padre y mi padrino no se pusieron de acuerdo en que el segundo nombre tal, y entonces mi padre fue al registro, se cabreó y me puso su nombre lisa y llanamente. ¿Tu padre se llamaba? Emilio. Tuve que recuperarlo 50 años después mediante un trámite administrativo. ¿Y el Germán por qué venía? ¿O de dónde venía el Germán? Porque he tenido dos tíos que se llamaron Germán. Uno se murió de muy pequeñito y el otro por la coz de un caballo. Vaya, en África. ¿En África? En África, sí, haciendo el servicio militar de aquella época. De aquella época, que era, fíjate, tremendo. Ya. Y de ahí viene el Germán. De ahí viene el Germán. Pero lo utilizas poco, el Germán, me dices. Entonces. No, en mi familia todo el mundo y la gente más próxima a mí, pues con Germán. Pero yo ya me acostumbré, porque como tuve una pequeña empresa de traducción, entonces, claro, de cara al exterior, lo que se llama el nom de guerre era Emilio Muñiz, para facilitarle la cosa a los funcionarios. Más que nada, ¿no? Más que nada. Y como decíamos, 13 años aquí en Radio Villalba, sí, todos 13, los domingos ahí entre las 4 y las 4 y media de la tarde. 13 para 14, yo creo, sí. Ya sí. Y sí, bueno, es un programa que se fue alargando. Poetas ahí da para 13 o más y para un siglo. entero. Yo no voy a ser capaz de citarlos a todos, pero también me propuse algo, que fue estar en paridad, poner en paridad a poetas mujeres y poetas hombres. Y lo he conseguido. Es decir, que tengo... en los programas voy alternando. A veces, pongo dos mujeres seguidas, poetas, y a veces dos hombres. Pero habitualmente voy alternando. Poeta, hombre, poeta, mujer. ¿Y cómo te basas a la hora de elegir poeta hombre o poeta mujer? Y me imagino que en esos 30 minutos una monografía del personaje sí que da tiempo a hacer, ¿no? Bueno, a veces me quedo corto y me corta aquí el técnico. Óscar, bueno, claro, se llama Óscar, pero es manos tijeras, que podría ser Eduardo, pero no, es Óscar. No, bueno, yo básicamente he hecho mano de fuentes. Primero, mi propio conocimiento de la historia de la literatura. Segundo, las listas de premios literarios. Por ejemplo, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Bueno, pues ahí los ganadores de cada año caen seguro. Los premios Nobel también. O sea, principalmente poetas modernos o... No, y antiguos también. Sí. Ya. No, yo, hago poesía en todos los idiomas, sí, traducida, por supuesto, pero poetas árabes... poetas armenios, poetas iraníes, por aquí, poetas hindúes, por aquí pasa todo el mundo. ¿Y los clásicos? ¿Qué clásicos son los que más te gustan? O si has, en estos 13 años, si has repetido algún clásico. Hombre, sí, por supuesto, y yo estoy muy metido con la generación del 27, y después... También me interesa mucho la generación del 50. Entonces allí pues hay material sobrado. Muchísimo material, claro. De hombres y mujeres. Sí, en la del 27 todo el mundo dice sota, caballo y rey, ¿no? Claro. Pero no, hay muchos más que han quedado oscurecidos. Por esa sota, caballo y rey. Claro, exactamente. Sí, por Lorca, por Alberti, en fin, tantos otros que son los que destacaron, sobre todo hombres.
Sobre todo porque también era una época de hombres, ¿no? Sí, bueno. Las mujeres tenían que firmar en muchos casos con seudónimos, sí, ¿no? Sí, bueno, sigue siendo una época de hombres. Todavía hoy. Sí, en la poesía cada vez hay más mujeres publicadas, pero ha habido incluso un editor muy conocido que ha llegado a decir que él no publicaba poesía femenina porque no había poetas mujeres. Bueno, es una butada. ¿Y son en castellano o yo qué sé? O... No, yo busco en castellano en traducciones. Tenemos gallegos o gallegas. Sí, no, traducido siempre. Puede ser que alguna vez lea pues a algunos párrafos o algunos versos del mismo verso en castellano, en gallego. O en catalán, no lo sé. O en catalán, sí, no tengo problema yo con el Porque catalán. en tu empresa me decías que te has dedicado a la traducción. En una época, durante 40 y tantos años... Bueno, una época larga, ¿eh? Mi mujer y yo hemos vivido de la traducción, hemos pagado la hipoteca, etcétera, etcétera, con la traducción. Hoy en día, fíjate que con la inteligencia artificial se traduce todo ya. Sí, es la verdad que no diría yo que es demasiado fiable, sobre todo en las... Cada vez es más fiable, quiero decir. Es más fina, pero la finura semántica de algunos textos literarios, sobre todo poesía. La poesía traducida es muy por la inteligencia claro. artificial es un desastre. Digan lo que digan, es un desastre. La poesía sí, ahí ya te lo compro. Y depende, y si es una prosa poética, evidentemente también. En 3/4 de lo mismo. Claro. Exactamente. Donde esté la poesía, digamos, de manera notoria, ahí dejémonos de traductores de momento. No, te lo preguntaba porque ¿también traducíais poesía o traducíais cualquier tipo de...? Nosotros, cuando tuvimos la empresa, traducíamos de todo, porque trabajábamos con ministerios, trabajábamos con empresas, bueno, de todo tipo, ¿no? Hemos llegado a traducir, pues qué sé yo lo que recuerdo es una máquina taponadora, una máquina para matar cerdos, una máquina para hacer azulejos. Eso al mismo tiempo, pues tenías que traducir también, pues una obra, Huckleberry Finn, por ejemplo. Bueno, pues esto se va acompasando. El traductor, si quiere comer, tiene que ir acompasando. De todo un poquito, o sea, desde manuales hasta obras literarias. Bueno, ¿no? manuales traducidos en China que había que retraducir, que también era otra, ¿no? Retraducir. Claro, es curioso. Un desastre. Pero bueno. Sí, porque ya venía a lo mejor con defectos de fábrica. Ya no digamos, no solamente de vocabulario, sino también lo que es la sintaxis. Era tremendo. O sea, siempre te gustó la palabra, por lo que veo. Sí, bueno, sí, ya desde pequeño soy bilingüe de nacimiento y entonces siempre tuve... ¿Bilingüe en qué idioma? Gallego-castellano. En gallego-castellano. Sí. Sí, siempre me llamó la atención esa diferencia que notaba, porque... ¿Qué no me has contado dónde naciste? Que no me has dicho dónde naciste. No, nací por accidente en La Coruña. En La Coruña. Sí, por accidente. O sea, eres gallego. Sí, soy gallego. ¿Y de padres gallegos? Por los 4 costados, sí. ¿Y por qué por accidente en La Coruña? Bueno, pues porque... ¿Dónde tenías que haber nacido? Bueno, tendría que haber nacido en un pueblo más pequeño, en Betanzos. Betanzos. Antigua capital de Galicia. Pero como el servicio era mejor en el sanatorio en el que yo nací, pues evidentemente trataron de, por todos los medios, de internar a mi madre allí. Y allí fui el feliz varón entre todas las mujeres que nacieron ese día. O sea, nada más que nació un hombre aquel día en el sanatorio de La Coruña. Pero eso no fue premonitorio. Ah, ¿no? No. O sea, no formaste un harén luego en nada, tu vida, ¿no? Tuve las mismas dificultades que cualquier hijo de vecino. Bueno, lo cierto es que naces en Galicia, por lo tanto eres gallego, como bien apuntas, por los 4 costados. O sea, hijo de migrantes. Es lo que te iba a preguntar.
practicaste lo de la emigración, ¿no? Porque estás aquí en Collado Villalba. Fui emigrante a los 12 años. ¿Dónde fuiste? Cumplí los 13 en Caracas. Venezuela. Sí, en Caracas, Venezuela, donde viví, pues mis padres y yo vivimos los 4 primeros años, es decir, entre el 56 y el 60, que ya volvimos a España. Nada tiene que ver esa Venezuela de aquellos años 50, 60 a la Venezuela de hoy. No, una peseta, un euro, un bolívar, 16 pesetas. Esa era la cancioncilla que teníamos todos los emigrantes. Y bueno, pues con todo lo que era el país, la novedad, el trópico, los golpes de Estado, bueno, el tipo de vida. ¿Y por qué se volvieron tus padres tan pronto a España? Pues la verdad que yo creo que pensaron que habían ahorrado suficiente y que ya querían reemprender la vida. Mucho gallego se fue a Venezuela. Además. Sí, bueno, éramos una colonia impresionante, importantísima. Yo tenía 16 años cuando me hicieron secretario de la Casa de Galicia de Caracas, ¿sí? O sea, fue una experiencia vital para ti. Para mí, fundamental. Entré en la radio, la casa tenía un programa de radio. O sea, ¿de ahí te viene la afición al mundo de la radio, de Pues, Caracas? hombre, ahí fue donde empecé. Después tuve un programa propio en otro viaje que hice. Tuve un programa propio de música popular española. Y después acabé entrando en Radio Coruña, EAJ 41, que era una filial de la SER. De la cadena SER. En La Coruña. Y ahí estuve también un par de años. O sea, empiezas en Caracas, continúas en La Coruña. Sí, y bueno, después... Luego, durante tu etapa profesional, ¿compaginas esa etapa con algo de radio? O... No, porque tuve más de una actividad profesional. Fui corrector de estilo en una editorial, trabajé en NCR, National Cash Register, vendiendo, en aquel momento eran registradoras, y tuve diferentes oficios. Trabajé en una librería mucho tiempo, trabajé en un banco, trabajé en una estación de servicio. Eso. De todo, o sea... Disperso. Un disperso. Sí, pero por lo que veo, muchos de esos trabajos relacionados con la literatura. Sí, siempre. Aparte que uno la literatura la lleva dentro o no la lleva. Claro. Y en ese caso, pues yo sí. Y después, aparte, se estimula la imaginación. Yo, por ejemplo, he vivido 3 golpes de Estado en América. Y he vivido un terremoto. Y he vivido una revolución en Francia, en el 68. En distintos grados, por supuesto, porque me afectaban más o menos, pero bueno, todo eso es experiencia vital. Toda esa experiencia para reflejarlo en una novela o en un poema. Yo no sé si escribes o no escribes también. Tengo escrito, empecé hace 20 años a escribir unos apuntes de memorias y tal, porque lógicamente la memoria, que ya sabemos lo que no es memoria, sino es imaginación siempre. Pues sí, yo escribí, pero al final, hace un par de años, dije, no, lo que tengo que hacer es una cronología. Fecha. De acontecimientos. Exactamente, fecha y al lado lo que yo viví. Lo que yo participé o claro. Lo que yo viví en ese momento. ¿Y esa cronología la tienes hecha entonces? Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que sobre esa cronología estoy escribiendo las memorias. Claro. Y te hacía falta lo que era el esqueleto. Por supuesto, sí, porque primero empecé así alegremente en la infancia, la casa de mi abuelo, las fiestas, esto, lo otro, los cohetes. Las fiestas de Betanzos. Las fiestas de Betanzos, fabulosas, y las ferias, que yo estaba más interesado en las ferias. ¿Ferias de ganado o de qué eran las ferias? Me encantaba el trato, ¿no? Es decir, cómo venía... Se negociaba ahí, cómo ¿no? venía el negociador o el chalán, que le llamábamos, y todo su afán era juntar las manos del comprador y el vendedor. Cogía una mano por un lado, otra mano por el otro, y hacía venga, hombre, y tal, y los trataba de convencer, les daba razones, esto, lo otro, y cuando al final juntaba las manos, trato hecho. Bueno, eso era para mí
oro puro. Por curiosidad, seguramente, pero así me gustaba meterme en la feria. Y era una época, además, en la que los niños, bueno, no nos contaban, pero veíamos cosas. Veíamos cuando traían un escapado del monte, la Guardia Civil. Yo vivía muy cerca de la Guardia Civil, y cómo a porrazos los iban metiendo en el cuartel, o cómo la gente hablaba de que si foucellas, o de que si ladrillo, o de que si habían estado en una casa o habían estado con las hijas y habían llevado la comida. En fin, que ese proceso yo lo registré porque tenía mucha curiosidad por el medio. Y bueno, y eso realmente, no sé, va creando cultura, va creando fibra, carne, sangre. Va creando la biografía de una persona. Exactamente. Y en ese avatar de acontecimientos que has ido viviendo, ¿cómo aterrizas en Collado Villalba? Bueno, yo en Caracas intimé con una familia en mi segundo viaje, porque mis padres hicieron como 4 viajes, ¿no?, a Caracas. ¿A qué se dedicaban tus padres allí en Caracas, en Venezuela? Pues mi madre llegó a ser ama de llaves del presidente de la República en tiempos de Caldera, y mi padre era troquelador en una fábrica de cartonajes, donde se hacen esas cajas bonitas, o se hacían, que tienen una ventanita y tal. Bueno, mi padre diseñaba este tipo de cajas y hacía las matrices y tal. Y bueno, y así, eso fue lo que hicieron. ¿Se hacía dinero con eso? Vuelvo a repetir, un bolívar, 16 pesetas. Y hay que tener en cuenta la época en la que se las pesetas, ¿no? Me contabas que hicisteis tus padres hicieron varios viajes. Sí, mis padres hicieron 3 o 4 o 5 viajes, no solo de España a Caracas, de Caracas a España, a Galicia, sino también de Caracas a Buenos Aires, donde tenían mucha familia y donde yo acabé también. ¿En Buenos Aires? Sí, hombre, sí. Yo tuve una gran experiencia en Buenos Aires. Entre una cosa y otra viví 10 años en Buenos Aires. Me casé allí también. ¿Te casaste en Buenos Aires? Sí, al final me casé en Buenos Aires con la nieta de unos inmigrantes gallegos de allá de la costa, y también de una emigrante de Castro Urdiales, que era su madre, también de una dinastía de fabricantes de barcos, y me casé con ella, la conocí en Buenos Aires, y bueno, nada, no duramos ni 8 meses. Enseguida nos queríamos casar al 3er mes. Pero el padre no estaba de acuerdo. No estaba por la labor. Sí, no sé, era un buen hombre y tal, pero a lo mejor no estaba en ese momento dispuesto a que se le llevaran a la hija. Buenos Aires, que es una ciudad muy europea. Sí, sí, por supuesto. A mí me recuerda mucho a Madrid. Sí, sí. Madrid, Buenos Aires. Bueno, sí, date cuenta, por ejemplo, que en la Avenida de Mayo, sí, que une el Palacio Presidencial con el Palacio del Congreso, sí, ahí intervinieron arquitectos franceses que fueron parte de los que intervinieron en la creación de la Gran Vía. Por eso hay esa similitud, ¿no? Hay una similitud, sí. Te habrás a mí me dado gusta, cuenta. sí. Pues sí. Pasando por Buenos Aires me sientes que estás como en casa. Sí, realmente. Claro. Por esa zona que dices tú, de la Plaza 1 de Mayo hasta... Sí, toda esa zona que colonizaron mucho los gallegos, con negocios, con bares, con restaurantes, Sí, bueno, por la colonia gallega. Cuando yo estuve en aquella época, entre hijos y descendientes, o sea, entre naturales, originales y descendientes, se calculaba que en el Río de la Plata había 500.000. Tremendo. Que ya es, ¿no? Que ya es, sí, tremendo. Entonces, bueno, pues yo conviví con esta colonia, había todavía políticos de la República, había mucha gente
de la República, estamos hablando, pues no sé, cuando yo tenía 20 años, es decir, del 42 y 20, del 62, década de los 60. En el 60, golpe militar, después otro golpe militar, y justo llegamos a venirnos antes del último golpe militar contra Isabelita Perón. Lo teníamos todo preparado. Por una circunstancia muy curiosa, yo trabajaba en un banco y, bueno, subiendo de la portería, a veces salías a tomar café fuera, subiendo de la portería a la parte donde yo tenía mi oficina, pues en la portería me dieron un sobre. Dice, oye, sube, ya que vas, sube esto, por favor, a gerencia. El sobre blanco venía abierto, no estaban pegadas las solapas. Y bueno, me metí en el ascensor, iba solo, dije yo, caray, curiosidad de siempre, abro, miro el papel, era una circular de la Asociación de Banca a los bancos, avisándolos de los sucesos que iban a ocurrir en el mes de enero, a partir del mes de enero, que fue cuando fue el golpe contra Isabelita Perón. Y claro, nosotros, mi mujer y yo, Emma se llama, ya teníamos preparado más o menos las cosas. Yo había sacado un pasaporte argentino y ella había sacado el suyo, lo había renovado, y entonces dijimos, es el momento. Acababa de morir Franco. Franco murió en septiembre. Sí. Sí, bueno, acababa de morir Franco. Octubre nos llevó, noviembre, en diciembre estábamos celebrando en la Puerta del Sol. Bueno, Franco murió un poquito más tarde de septiembre, pero vamos, ya enfermó en esa época. No, estoy hablando del año en que murió Franco. Eso, sí. El año que murió Franco, a finales de diciembre. A finales. El 75, sí. A finales estábamos ya en la Puerta del Sol celebrando en una pensión, la argentina, por supuesto, que nos... O sea, vinisteis a Madrid en vez de ir a Galicia. Y vinimos a Madrid porque, retomando ese contacto mío en Caracas con esa familia era la de Celso Emilio Ferreiro, el poeta gallego que tuvo una época, vamos, tuvo mucho más brillo, y ahora ya murió hace años, ¿no? Pero yo había tenido mucha relación con él porque él era director de cultura de la Hermandad Gallega de Venezuela y yo colaboraba con él. Y bueno, estaba en su casa cada 2 por 3, tenía 3 hijos y una hija, y bueno, pues ese ir y venir, que eran más o menos de mi edad. Entonces él, en un momento determinado, tuvo problemas a causa de un libro que se llamó Viaje al País de los Enanos, y donde no quedaba muy bien la colonia, ¿no? Y sus capitostes, sobre todo. Entonces ese libro hizo que se pusiera a malas, como se suele decir, con los directivos de la Casa de Galicia, de la Hermandad Gallega, que se veían retratados. Entonces le dijeron fuera. Y entonces él tenía aquí contacto con gente de la revista de medicina y ahí le ofrecieron trabajo. Se vino con toda la familia para Madrid y yo, como estaba tan unido, cuando vine desde Argentina seguí manteniendo contacto con él. Y un buen día me dijeron, si vienes, aquí tenéis trabajo, porque la editorial ACAL, que me edita mis obras completas, os va a dar trabajo. Nos vinimos, nos instalamos. ¿Y 40 años trabajando en la editorial, digo? Y en la editorial poco tiempo. No trabajamos para la editorial. Para la editorial. Sí. El primer libro que nos dieron era Economía de la Edad de Piedra. Lo recordaré toda la vida, porque
economía de la Edad de Piedra ya es un tema Duro. duro, ¿eh? Duro. Y a partir de ahí ya os quedáis a vivir en Madrid, Sí, imagino. no. Dijimos que Madrid no nos convenía, no. alquilamos allí, vivimos en un hotel, teníamos familia, o Emma tenía familia en el norte, en Castro Urdiales y tal, y bueno, hicimos unos viajes y finalmente decidimos que la sierra. La sierra porque en Buenos Aires teníamos ese sentimiento romántico de irnos a traducir a las sierras de Buenos Aires, de la Argentina, Córdoba, Rosario y tal, y llevar una vida así apacible. Bueno, no fue posible, por supuesto, pero aquí sí, empezamos a recorrer pueblos en la sierra y de pronto dijimos, nada, Villalba era una cucada de pueblo, 7.000 habitantes, algunas calles de tierra, muy poquita gente, pocas, qué sé yo, a veces había que ir a comprar determinados hilos o botones a Madrid, porque en Villalba, Aquí no había, claro. No, nada de centro de salud. O sea, estamos hablando de finales de los 70, primeros de los 80. 76. Sí. O sea, inmediatamente. Claro, sí, no, nos vinimos No le diste muchas vueltas a la cosa, ¿no? No, qué va, no. Nosotros teníamos ganas de venir para aquí y... Hombre, además había buena comunicación con la carretera de La Coruña, con Madrid. Claro, eso también fue lo que nos animó, ¿no? Y el tren. Y el tren, o sea... Claro, esto era fantástico. Y se cumplían nuestros sueños. Objetivos de vida, ¿no? Nuestros objetivos. Había una cancioncita que cantaba un coro en la Argentina que era Volvemos a nuestras montañas. Y seguía. Y luego, al ser la carretera de La Coruña, pues más facilidad, claro, para ir a Galicia. Quiero decir que no te cogiste la carretera de Andalucía, un pueblo de la carretera, o de la carretera de Burgos, ¿no? No. Sin embargo, bueno, pues la de Burgos la transitamos bastante porque, como teníamos la familia, tíos tenía mi mujer en Castro Urdiales, que era una delicia en aquella época. En esa década era una delicia, había mucha gente, por supuesto, pero también estaba intacto aquello, no habían crecido los rascacielos, en fin. Bueno, después poco a poco ya vemos todos los equipos del Bilbao y de la Real Sociedad acabaron comprando pisos piso allí, sí. O sea que aquello se convirtió en un infierno. Bueno, tampoco un infierno en verano. En verano. Es que, claro, por un lado se llena de los vecinos más próximos. ¿Quiénes son? Los bilbaínos. Y con la autovía... Están al lado. Claro. Están en su casa. Están al lado. Claro. A menos de una hora. En una hora ya lo hacían cuando había vueltas y revueltas en la carretera. Ahora se hacen menos. O de eso presumían. Sí. Oye, una vida muy interesante. Bueno, pues muy sí. Poética tu vida, ¿no? Pues yo creo que sí, que a pesar de ser una vida dispersa y tal... dispersa, yo creo que es una vida... Hombre, mejor viajar por el mundo y conocer cosas, a uno le hacen más cosmopolita. Hombre, sí. Que el haberse criado solo en un sitio y haber permanecido 70 años en ese sitio, ¿no? Por supuesto, y eso me dio muchas oportunidades. Yo llegué a ser vicepresidente de la Federación Internacional de Traductores, por esa época, por la época en la que no había caído todavía el muro. Y bueno, yo iba con cierta frecuencia a los países de detrás del telón de acero, con todo, porque pertenecía al comité ejecutivo y entonces las reuniones, aquí me apoyaba el Ministerio de Cultura. Y bueno, durante 4 años estuve yendo y viniendo. Me nombraron en Varsovia y salí en Viena. Y hablando de poetas y poesía, la poesía y los poetas, internacionales también haces, imagino, claro. Sí, claro, sí, no. Todos traducidos, eso sí. Yo digo, todas las culturas, todas las lenguas. No entran los poetas árabes
antiguos como entran los poetas árabes de las nuevas generaciones, poetas palestinos, poetas... Sí, no, aquí vamos a por todas. ¿Y dónde se hace la mejor poesía? Pues depende, porque realmente la poesía surge del entorno. Surge del entorno y después uno pues la elabora, ¿no? Es decir, el inconsciente o lo que sea, o la evolución, o lo va reelaborando. Pero el medio es el que nos marca como en todo, ¿no? Y la poesía, hombre, hay poetas mejores y hay poetas peores, como en todo, pero no depende tanto de la lengua como del ambiente, del ámbito en el que se escriba esa poesía. Yo acudo mucho a los poetas estadounidenses, por ejemplo, y no es que me guste especialmente la poesía, pero refleja una realidad que yo creo que es obligatorio reflejar en un programa de difusión de la poesía. La realidad de Estados Unidos, la realidad... ¿Se enseña bien la poesía en los colegios? No se le presta atención. Claro, es que los colegios, quiero decir, nos metieron en vena aquella canción del pirata Espronceda, de con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, claro, sí, ¿no? Que nos la metieron en vena. La hemos aprendido todos, yo también, pero se quedaron ahí. Se quedaron ahí, es que el problema es que se quedaron ahí. Habría que haber metido la generación del 27, que tiene... ¿Y por qué no se metió la generación del 27? Porque no tienen tiempo en los programas. Ya, los programas educativos. Tienen, claro. Yo he intentado en Villalba, por ejemplo, recitar. Hemos tenido una asociación y tenemos todavía un club de poesía Carmen Conde, donde intentábamos hacer certámenes recitales. O recitales. Venían poetas de Madrid y de otras partes de España y aquí hacíamos recitales cada mes. Y tratábamos también de extender esto, hemos tratado de extender esto a los colegios secundarios, por lo menos, porque sabíamos que había aceptación, porque además teníamos contacto con poetas jóvenes, adolescentes, que sabíamos que hacían poesía y a los que les gustaba la poesía. Y no hemos podido entrar nunca, a pesar de ser amigos y compañeros de directores de colegio, de 3 o 4 colegios, que decían, sí, pero es que yo no puedo hacer nada, porque es el director del departamento de literatura el que marca la pauta. Entonces yo como director, hombre, puedo aconsejar, puedo empujar, pues nada. Imposible, no he conseguido un solo recital en un colegio. Así nos quedamos con Espronceda y con Bécquer. Claro, exactamente. Y hay mucha poesía. Hay mucha incluso poesía, después del 27, la del 50, la posguerra, la poesía social, que es importante que se conozca. ¿Consideras a los cantautores poetas? Sí, muchos lo son. Yo tengo una serie de programas que dediqué a la... ¿cómo se llama? A la trova, a las trovas. En América hubo, inclusive en España no se llamó trova, pero hubo como 5 o 6 trovas distintas, que indudablemente eran poetas. Después músicos, bueno, unos mejor que otros, pero poetas eran. Los cubanos, que fueron los que más destacaron, con nombres que ya todos conocemos. Argentinos también, ¿no? Argentinos en la trova también, la trova del interior. Puertorriqueños, hubo una trova puertorriqueña también. Y después hubo más. En Venezuela surgieron los cantores. Y en España, pues también nació una canción de cantautor que fue el equivalente en muchos casos. Hablaban de la canción protesta. ¿Existe la poesía protesta? Sí, claro, cómo no. Yo escribo contra la guerra. Tengo muchos poemas contra la guerra y los desastres
de la guerra de Ucrania y los desastres de la matanza de Palestina, porque eso no es una guerra, eso es una auténtica matanza. Y todo eso yo tengo poemas que he metido en alguno de mis libros, que tampoco tengo muchos, tengo un par de títulos y uno más en vías, ¿no? Y bueno. ¿Cuántos libros tienes publicados? No, yo publicados tengo 2. Mi mujer tiene 3. Tiene más ayuda de las musas que yo. Pero poesía, ambos. Poesía, sí, poesía, sí, es una poeta extraordinaria. Y yo, bueno, pues yo voy tirando, hago lo mío. Ahora tengo en... ¿Has dedicado algún programa a tu mujer? Sí, un par de ellos. Sí, pero quizá menos de los que debería, o menos, tampoco por aquello de que digan, mira, tira siempre para casa. Hombre, en 13 años, un par de veces, no, tampoco pasa nada, es poco. Fue poco. Sí, es poco, pero bueno, es eso. No sé, yo soy para eso un poco vergonzoso. Como si dijéramos. Bueno, pues para el año que viene uno le tienes que dedicar. Sí, no, por supuesto. Ya que no estará escuchando ahora. Claro. Para quedar bien, ¿no? Oye, Emilio, es un placer charlar contigo. Es que igualmente. Lo cierto es que para conocer muchas veces cómo funcionan los programas hay que conocer a quienes los hacen. Porque ponéis no solo vuestra voz, sino ponéis vuestro espíritu y vuestra alma en estos programas. Y el empeño, y porque la cosa salga adelante, porque sin empeño y sin cobrar nada no se puede mantener un programa. Fíjate, yo siempre he dicho que la radio es algo donde todo el mundo tiene cabida, todo el mundo que tenga ganas de contar cosas, ¿no? Y cada uno cuenta las cosas que forman parte de su vida, de su entorno, de su existencia, ¿no? Incluso de su quehacer diario. De su quehacer diario, ¿no? Claro. Entonces, para ti la poesía ha formado parte a lo largo de tu vida de siempre. Sí, claro. Siempre. Lo que pasa es que no la descubrí o no me dediqué hasta hace 8 años o así. Hasta ese momento yo hacía diccionarios técnicos. Lo que es el lenguaje es lo mismo. Es lenguaje técnico, bien. ¿Qué es lenguaje literario? También, no pasa nada. A lo mejor es que yo no soy un gran poeta, pero bueno, como hacedor de diccionarios, pues tengo en mi haber pues 12 diccionarios, ¿no? De diferentes especialidades. Y la mar de bien. O sea que pasé del lenguaje técnico al lenguaje poético, pero porque lo llevaba ya. Y un poco seguramente por envidia con respecto a mi mujer. Porque claro, ella con 3 poemarios publicados y 2 todavía en el horno. Pues a mí eso, y seguramente que eso fue lo que me motivó para hacerlo. Bueno, la verdad es que la envidia mueve montañas, muchas veces. Seguro. Envidia sana. Hombre, Claro. O sea, que si no, ya estaría divorciado. Hombre, por supuesto. Intentas sorprender, imagino, cada domingo a tus oyentes, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, que eso es por lo menos lo que pretendo, buscando poetas que realmente interesen y otros que sin interesar sean voces o voceros de una realidad que nos toca, queramos o no, que nos toca de cerca. Por ejemplo, pues un poeta palestino, pues es un poeta interesante. Yo, ya digo, he hecho algo de poetas palestinos y árabes en general, de Siria, bueno, es que están contando realidades que, queramos o no, nosotros hemos intervenido en ellas. ¿Y cómo hemos intervenido en ellas? Y como colonizadores. Están sufriendo o gozando unas realidades que en parte, o en su mayor parte, les hemos dejado nosotros. O sea, el poeta al final se convierte en un cronista también de la actualidad. Sí, también, y a veces hasta es capaz de anticipar acontecimientos, desgracias o momentos de gozo y de gloria. Sí, el poeta tiene que tener una antena que le permita detectar
los fenómenos, ¿no? Y además interpretarlos, y después pues una cultura y una experiencia que ejerzan como filtros por los que va pasando todo ese material que va recogiendo del medio que también son las personas. No estamos hablando solo del medio natural, ¿no? Sino que, claro, hay lo que es la relación con las personas, contigo, con Óscar, fíjate, 13, 14 años, ¿qué no habremos aprendido el uno del otro? Todo el mundo aprende constantemente exactamente. de la vida. Entonces, pues eso, que vas poco a poco aumentando el acervo y con él las posibilidades, la amplitud, el objetivo. Esto es así. Emilio, que es un placer charlar contigo. Igualmente contigo. Y que sirva para que se siga escuchando allende los mares. Sí, no, yo espero también, en fin, que esto resulte. Yo lo he probado ya, en fin, las estadísticas dan algo, pero después es que el hecho de que haya el programa y de que haya una difusión y vulgarización, diría yo, de la poesía, incluso de grandes poetas difíciles a veces de leer, porque reconozco que hay poetas difíciles de leer, pero en realidad la poesía no hay que entenderla, la poesía hay que sentirla, hacerse uno con ella, y entonces uno acaba escribiendo su propio libro, claro, su propio poema, y dice, bueno, sí, esto lo escribió fulanito de tal, pero a mí me viene mejor por este otro lado, me hace sentir mejor tal y cual, lo estoy enlazando con esta experiencia de vida y con la otra, por lo tanto, estoy haciendo mi poema. Y bueno, el autor desaparece. El autor desapareció ya en Francia a principios del siglo pasado, lo borraron. El autor es el que lee. Porque lo convierte en suyo el poema. Exactamente. Emilio, gracias. A ti. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Una charla como esta siempre es gratificante. Espero que la haya, exactamente. Claro que sí. Igualmente. Gracias. Gracias.